Bueno, hermanos, brevemente vamos a ver un tema de justificación. La justificación tiene que ver en lo que van buscando Lucas capítulo 18. Tiene que ver con nuestras acciones, con nuestros actos, con la forma en que nosotros percibimos las cosas. Sin embargo, a veces, voy a poner un ejemplo para que nos vaya quedando claro. Cuando nos justificamos, siempre pretendemos compararnos con alguien que anda peor que nosotros, ¿no? Es como cuando llegamos tarde al trabajo. Decimos, llegamos tarde, pero fulanito o sultanito llegó más tarde, ¿no? O sea, estoy mal, pero hay otros que están peores. Así a veces nos queremos justificar delante de Dios pensando equivocadamente, ¿no? Que no somos tan malos, ¿no? Malo mi vecino, mi vecina, ese sí es muy malo. Pero si nos comparáramos con el patrón más alto, entonces las cosas serían diferentes. Aquí hay una historia que sucede, una parábola que propone Jesús. En el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 9, se los dirige a alguien en especial. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. A lo mejor nosotros nos confiamos, pensamos que no somos tan malos, que somos buenos. Es como aquel que se justifica y dice, bueno, yo sí tomo, pero borracho mi vecino, él sí se queda tirado en la calle. Entonces, esta palabra estaba dirigida a aquellas personas que sentían que no eran tan malos, sino que eran justos. A unos que confiaban en sí mismos como justos, pero no solamente confiaban en sí mismos, en su justicia, sino que menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Los dos tenían conocimiento de Dios y su acción los llevó a orar en el templo. Uno era fariseo. Para que lo entendamos, esta palabra que a veces suena tan fuerte, dentro de los judíos, en ese tiempo de la religión judía, había varios sectores, no todos eran igual. Voy a hacer una comparación, a lo mejor para que me vaya entendiendo. Por ejemplo, quien dice que es católico piensa que todos son católicos, pero dentro de los católicos hay varios sectores, ¿no? Si usted lo estudia, lo analiza, va a ver que es así. Hay jesuitas, hay dominicos, hay franciscanos, hay de diversos, carmelitas. Entre los judíos había facciones. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos. Todos eran judíos, pero tenían ciertas diferencias unos con otros. Específicamente los fariseos eran hombres. Fariseo viene una palabra que se deriva, que tenía un significado de apartado. Se apartaba de los demás, se consagraba a Dios, y sí tenían cierto conocimiento de Dios, trataban de hacer las cosas bien, pero caían en este aspecto, ¿eh? Se sentían mejores que quienes, que los demás, menospreciaban a los demás, decían, no, yo sí estoy bien, todos los demás están mal. Así eran los fariseos. Entonces dice que estos 2 hombres subieron a orar. Uno era fariseo, o sea, buscaba de Dios, se consagraba, pero menospreciaba a quienes, a otros. Y el otro, publicano. Ahora, ¿qué eran publicanos? Los publicanos eran los que trabajaban para el gobierno de Roma, sobre todo para el asunto de los impuestos. Eran los que conocían a sus vecinos, sabían en qué trabajaban, sabían más o menos cuánto ganaban, así que estaban al servicio del Imperio Romano para que los demás pagaran sus impuestos. Le decían, mira, este sí tiene dinero porque este trabaja en esto, y este no tiene tanto porque él es pobre. Entonces, a la gente de ese tiempo, el publicano era tenido como un traidor, como una mala persona. Bueno, había 2, uno era fariseo, supuestamente buscaba mucho de Dios, el otro era publicano, tenía una muy mala reputación. ¿Cómo lo voy a comparar? Es como si
usted le dijeran, mira, esta persona, hombre o mujer, trabaja en la policía de tránsito. ¿Cómo nos vemos? Pues no tienen una buena fe. Ahora, no todos son malos, pero la mayoría de su reputación es que esa gente no es buena. Así eran los publicanos, aunque había alguno que otro honesto, la mayoría siempre trataban de sacar un beneficio extra de su trabajo y a costa de los demás. Fariseo y publicano. Los dos subieron a orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esta era la oración ¿de quién? Del fariseo. Señor, te doy gracias porque yo soy bueno. ¿Los otros son qué? Y peor, ¿va? Que está aquí conmigo, que es un publicano, es peor que todos los demás. Mira, yo hago esto por ti, yo ayuno 2 veces, doy diezmo de todo lo que gano. Él se estaba autojustificando delante ¿de quién? De Dios. Y en el versículo 13 dice, más el publicano, aunque sabía que andaba mal, el publicano, estando lejos, ni siquiera se acercaba, de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. El otro estaba de pie, puesto de pie, hablando consigo mismo, diciendo, no, yo no soy como los demás. Ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconocía que era su estado. ¿Cuál era su estado? Pecador. Os digo, Jesús concluye algo muy interesante, dice, os digo que ese pecador, ese publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos nuevamente a reflexionar en este asunto de pensar que somos buenos. No soy tan malo, pero si nos comparamos con el estándar de Dios, pues no lo podemos sobrepasar. Podemos decir soy malo, pero ¿cuántos de nosotros no soy tan malo? Podemos pensar, pero ¿cuántos de nosotros quizás hemos mentido, hemos robado, hemos hecho cosas que no son correctas? Vamos a ir a Romanos capítulo 3, la carta a los Romanos, capítulo 3. Entonces, delante de Dios, Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios bueno, y esa es su regla. Por eso quienes confían en sus buenas obras pensando, diciendo, no, cuando yo vaya delante de Dios, le voy a decir así como el fariseo, mira, yo hacía esto, yo hacía aquello, yo me portaba bien, yo ayudaba a los pobres. Pero si nosotros no estamos justificados realmente delante de Dios, esa justicia no va a valer, porque Dios nos va a decir, sí, pero hiciste estas cosas que no fueron buenas. Y dice que si cumplimos toda la ley, pero fallamos en una cosa, es como si hubiéramos fallado en todo. Por eso dice aquí en Romanos capítulo 3, verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Cuando a Jesús alguien se acercó y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús mismo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno sino solo Dios. Amén. Entonces, dice aquí mismo en el capítulo 3, pero ahora vamos a ir al versículo 21. Perdón, el versículo 22 en adelante. ¿Ya lo tenemos? La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, hayamos pecado, un pecado grande o un pecado chico, si tú has pecado, dice, todos pecaron, están destituidos, o sea, no tenemos acceso a la gloria de Dios. Pero ahora dice el 24, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, no por algo que hicimos o por algo que dimos o por algo que pagamos, no. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Él se entregó para que nosotros fuéramos perdonados. Su sangre derramada en la cruz tenía un propósito, porque la ley establecía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Quiere decir que los pecados no iban a ser perdonados, pero por su sangre derramada en la cruz, hoy nuestros pecados han sido perdonados. Si ponemos nuestra fe, si creemos en Cristo Jesús. Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Nadie va a poder llegar al cielo y decir, no, yo estoy aquí porque me lo merezco. ¿Dónde está la jactancia? Quedó excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos. Pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora vamos a ir aquí mismo en Romanos, pero en el capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe. Okay. Jesús dijo que aquel pecador llegó a su casa justificado. ¿Por qué? Porque reconoció cuál era su condición. Dice, sé propicio a mí, pecador. Ahora somos justificados por la fe. Quiere decir que Dios ya no nos toma en cuenta lo malo que hemos hecho, sino que ya nos perdonó, ha sido perdonado. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es muy interesante, ¿no? Porque si no hemos sido justificados por la fe, no estamos en paz ¿con quién? Con Dios. Por ejemplo, no lo busquen, pero se los voy a decir ahí en San Juan, capítulo 3, 16, que es muy conocido y sabemos ese versículo, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿con qué propósito? Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga. Ese es el plan de Dios, que no nos perdamos, sino que tengamos ¿qué? ¿Pero qué tenemos que hacer? Creer en su Hijo, dice. Para que todo aquel que cree en Él, no como te imaginas, debes de creer como Él quiere que creamos en Él. No puedes decir que crees en Dios si no le tomas en cuenta para nada, si vives como quieres, si haces lo que quieres, si no te importa la opinión de Dios, ¿estarás creyendo en Él? No, creer en Él quiere decir que tienes una relación personal con Él, que le tomas en cuenta, que le respetas, que le valoras, que haces las cosas que a Él le agradan y dejas de hacer las cosas que a Él le desagradan. Eso es realmente
creer en Dios. Ahí mismo en San Juan 3, pero ya no en el 16, sino en el 36, nos dice la palabra que al que se rehúsa a creer en Dios, creer en Jesús, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué pasa? Miren, cuando el hombre peca, se hace un abismo entre Dios y el hombre. No hay comunión, no hay relación. El hombre en pecado vive bajo la ira ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no tiene nada que ver con ¿qué? Con el pecado. Cuando el hombre se arrepiente y tiene fe en Jesucristo, ese abismo se cubre con un puente y tenemos acceso ¿a quién? A la gracia de Dios. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Porque antes no teníamos paz ¿con quién? Con Dios, porque estábamos bajo la ira de Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esa fe a esta gracia. La gracia es un estado en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren, y a veces nosotros quisiéramos que las cosas fueran a nuestra manera. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, y le promete meterlo en una tierra que fluye leche y miel, el hombre pensaría, bueno, pues debería haber sido rápido, ¿no? A los 3 días ya deberían de estar en el otro lado, una semana, quizás un mes. Pero ¿cuánto tiempo estuvo el pueblo en el desierto? Estuvieron 40 años. ¿Por qué? Y Dios les dice, yo te tuve así para probarte, para ver si verdaderamente habías creído en quién. Entonces, somos justificados por la fe, pero ¿cómo sabemos verdaderamente que tenemos fe? La fe no es algo intangible. La fe se demuestra con nuestros hechos, con nuestras obras. Entonces, cuando tenemos tribulación, pero mantenemos nuestra fe, dice que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué seremos salvos? De la ira. Entonces, toda acción tiene una reacción. Si el hombre peca, está bajo la ira de quién? De Dios. Y esa ira no se va a quitar, sino que un día esa ira se va a descargar sobre esa persona, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Dice que si somos justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, o sea, antes éramos enemigos ¿de quién? De Dios. Nos constituimos en enemigos de Dios porque nos alejamos de Él, porque no le tomamos en cuenta, porque no le tenemos respeto. Por eso caemos bajo la enemistad. Pero ahora hemos sido reconciliados con Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ahora hemos sido reconciliados, hemos sido justificados para con Dios. Dice que aquí donde leímos Romanos 5:1, dice, justificados pues mediante la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, Dios quiere que ahora vivamos de una manera diferente, que le honremos, que tengamos una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Vamos a ir a Filipenses. ¿Ya lo tenemos? Filipenses capítulo 2. Vamos a leer una parte de este capítulo. Desde el verso 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Estábamos hablando que hay quien se siente muy bueno, como el fariseo, y dice, no, yo soy bueno, ese sí es pecador, yo hago esto, yo hago lo otro. Bueno, Cristo verdaderamente era bueno, era santo, era justo, estaba en el cielo, a la diestra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando vemos el Evangelio o vemos las películas que pasan en Semana Santa, cuando vemos que Jesús nació en un pesebre, lo vemos un asunto así muy romántico, muy bonito. Ay, sí, mira, el niño está en un pesebre, pero la realidad fue una situación angustiosa, ¿no? Estaban en esa ciudad de Belén para censarse, José y María, y la ciudad estaba llena de gente que venía de otros lados para el censo, así que no había lugar donde los hospedaran, ¿no? Había lugares como hoy que se alquilaban para hospedarse, todos estaban llenos. María estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz, no tenían dónde quedarse, así que alguien se compadeció de ellos, les dijo, pues tengo un lugar donde guardo mis animales, ¿no? Si quieren quedarse ahí. Me imagino a José medio limpiando, ¿qué habría ahí? Pues pura suciedad ¿de qué? De animales, ¿no? Limpió el lugar donde le daban de comer a los animales, y cuando nació Jesús, pues no tuvo un lugar donde recibirlo, no hubo una cama, no hubo una casa, ni siquiera un cuarto decente. Nació ahí y lo envolvieron en pañales, y su madre dice lo acostó en el pesebre.
Cuando algunos le seguían a Jesús, dice, mira, el Hijo del Hombre, se denominaba a sí mismo, no tiene dónde, dice, las aves tienen nidos, ¿verdad? Y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tenía nada, ¿no? Él se humilló a sí mismo, se hizo obediente, pero obediente ¿hasta cuándo? Cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, dice que caían de su frente gotas como si fuera de sangre, estaba angustiado, estaba afligido, sabía lo que le iba a pasar y oraba a Dios y le decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Cuando Poncio Pilato lo estaba interrogando, Jesús no le contestaba. Poncio Pilato le dice, ¿no me contestas a mí? ¿Qué no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o tengo autoridad para mandarte matar? Entonces le dijo, tú no tienes ninguna autoridad si no te fuera dada ¿de dónde? De lo alto. Si mi reino fuera de este mundo, dice, los míos vendrían y me librarían de tu mano. Dice, pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato dijo, entonces tú eres rey, tú lo has dicho. Cuando estaba colgado en la cruz, junto con él dice que crucificaron a 2 ladrones. Y uno le injuriaba, le insultaba y le decía, mira, pues, si eres el Hijo de Dios, sálvate. Desciende de la cruz y no solamente sálvate tú, sálvanos a nosotros. Pero el otro le dijo, tú no tienes temor de Dios. Dice, nosotros estamos recibiendo el castigo que nosotros nos merecíamos, pero que no ha hecho nada malo, y le dice a él, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué pasó entonces en el verso 9? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué pase? Se doble toda rodilla. Aquí no habla de nadie más, está hablando solamente de quién, porque Él era Dios y vino a hacerse hombre y se vino a humillar porque vivió una vida sencilla de escasez, ¿verdad? Pero también fue obediente hasta dónde, y muerte de cruz, y murió con un propósito para salvarnos a ti y a mí. Por eso Dios le levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? ¿De qué dijimos que éramos salvos? De la ira de Dios. Si ya somos salvos, si hemos sido justificados, si hemos creído en Jesús, ocupémonos de esa salvación, dice aquí, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación. ¿Cómo es esta generación? Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No es el hecho de que tú le andes diciendo a todo el mundo, no, es que yo soy cristiano, no tienes que andar diciendo que eres cristiano, tienes que vivir como ¿qué? Como cristiano, que la gente note que en ti hay algo diferente, no una hipocresía, sino que estás viviendo verdaderamente lo que has creído. Dice aquí que debemos de resplandecer como luminares en el
mundo, asidos, tomados, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, asimismo también gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Entonces vamos a concluir brevemente lo que hemos estado platicando acerca de la justificación. Necesitamos ser justificados delante de Dios. Y lo único que nos justifica es la fe en Jesús. Entender, comprender que Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, pero que no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y dice que hoy está a la diestra de Dios, intercediendo por ¿quiénes? Por nosotros. Y no solamente eso, Jesús dijo allá en San Juan, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Amén. Dice, veíamos en la mañana que todo el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, hermanos, ¿nos conviene creer en Dios? Claro que nos conviene, porque solamente Él tiene la promesa de la vida eterna. No hay nadie más, no hay ninguna otra religión que le dé la seguridad de tener una vida eterna. ¿Con quién? Con Dios, porque Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, mantengámonos firmes en esa fe, constantes en esa relación con Dios a través de Cristo Jesús, porque esa recompensa viene pronto. Dice que ese día que se manifieste Cristo, nosotros también seremos manifestados con Él en la gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.